La educación como práctica de la libertad, por Paulo Freire. 2. Educación y concienciación. ¿Qué significa educar en medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades latinoamericanas en esta segunda mitad del siglo XX? Cuando nuestro continente tiene la tasa de natalidad más alta del mundo y la mitad de su población total es menor de 19 años de edad, y cuando a la vez se cuentan por millones sus analfabetos adultos, ¿qué entendemos por educación? Paulo Freire nos contesta diciendo que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En boca de este extraordinario pedagogo pernambucano, la afirmación está respaldada por una amplia experiencia llevada a cabo no solo en Brasil, sino también en Chile, o sea, en la compleja trama de la realidad latinoamericana, donde plantear tan solo la posibilidad de la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, liberado a través de esa educación, y anunciar así las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad, es convulsionar el orden anacrónico en que todavía nos movemos. El libro que presentamos es solo el punto de partida de una vasta y profunda tarea pedagógica que está muy lejos de haber llegado a su fin. Más que un libro, es una amplia exposición oral que se fue armando pacientemente en medio de la práctica de sus ideas hasta recibir la forma escrita. Fue terminado en Santiago de Chile, después que el autor hubiera interrumpido su proceso por causa de la caída del gobierno de Goulart, como consecuencia del golpe de Estado de 1964, de los meses de encarcelamiento que tuvo que sufrir por haber sido considerada subversiva su acción pedagógica por un nuevo orden brasileño y de las contingencias propias del exilio. La urgencia de los problemas de organización de todo el movimiento de democratización de la cultura que Paulo Freire dirigiera e inspirara en Brasil le dejó menos tiempo del que habría deseado para la elaboración teórica. Sin embargo, esa elaboración teórica continuó posteriormente, y Paulo Freire ya nos anuncia la publicación de su obra mayor, Pedagogía del Oprimido. Por eso, en la educación como práctica de la libertad, el lector se enfrentará al carácter voluntario oral de sus páginas. El movimiento continuo del pensamiento que Freire despliega es característico de su modo de exposición oral, fascinante y continuamente provocador. Quizá le exija al lector una atención permanente al pasar a la forma escrita, pero se mantiene intacta la dialéctica de la continuidad. En el flujo del discurso oral, de que hablaba Pierre Furter, analizando el pensamiento de Paulo Freire, con la dialéctica de la discontinuidad que surge de las pausas propias de la reflexión. Pero la oralidad de Paulo Freire no expresa totalmente su estilo pedagógico. Revela sobre todo, decía también Pierre Furter, el fundamento de toda su praxis, su convicción de que el hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres. Este diálogo, educación dialogal tan opuesta a los esquemas del liberalismo, educación monologal que seguimos practicando impertérritos como si nada sucediese a nuestro alrededor, como si todavía pudiésemos tener la oportunidad de dirigir y de orientar al educando, solo será posible en la medida en que acabemos de una vez por todas con nuestro verbalismo, con nuestras mentiras, con nuestra incompetencia, frente a una realidad que nos exige una actitud de gran tensión creadora, de poderoso despliegue de la imaginación. El cristiano militante que es Paulo Freire, cuando habla de libertad, de justicia o de igualdad, cree en estas palabras en la medida en que ellas están encarnando la realidad de quien las pronuncia. Solo entonces las palabras, en vez de ser vehículo de ideologías alienantes o enmascaramiento de una cultura decadente, se convierten en generadoras. De ahí lo del tema generador en su pedagogía, en instrumentos de una transformación auténtica, global, del hombre y de la sociedad. Por eso mismo, es verdad, en Paulo Freire, que la educación es un acto de amor, de coraje, es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme,
más bien busca transformarla por solidaridad, por espíritu fraternal. 2. Paulo Freire fue profesor de Historia y de Filosofía de la Educación en la Universidad de Recife hasta 1964. Su interés por la educación de los adultos en un país como Brasil, que urgentemente precisa de ella, se despertó hacia 1947 y empezó sus trabajos en el Nordeste, entre los analfabetos. Su conocimiento de las formas y métodos tradicionales de alfabetización bien pronto le parecieron insuficientes. Pecaban de los dos grandes defectos característicos de toda nuestra educación, sobre todo a niveles primarios y secundarios. Se prestan a la manipulación del educando, terminan por domesticarlo, en vez de hacer de él un hombre realmente libre. Hacia 1962, Paulo Freire había realizado ya variadas experiencias aplicando el método que fuera concibiendo a lo largo de su trayectoria. En muchos lugares, trabajando con campesinos, llegó a obtener resultados extraordinarios. En menos de 45 días, un iletrado aprendía a decir y a escribir su palabra. Alcanzaba a ser el dueño de su propia voz. Resultados de esta naturaleza impresionaron vivamente a la opinión pública y la aplicación del sistema se fue extendiendo con el patrocinio del gobierno federal. Entre junio de 1963 y marzo de 1964 se organizaron cursos de capacitación de coordinadores en casi todas las capitales de los estados. Solamente en el estado de Guanabara, según datos de Francisco C. Wefford, se inscribieron 6.000 personas. También se impartieron cursos en los estados de Río Grande do Norte, Sao Paulo, Bahía, Sergipe y Río Grande do Sul, que prepararon a otros varios miles de personas. El plan para el año 1964, en vísperas del golpe de Estado, preveía la inauguración de 2.000 círculos de cultura, que se encontrarían capacitados ese mismo año para atender aproximadamente a 2 millones de alfabetizados, a razón de 30 por cada círculo, abarcando cada curso una duración no mayor de 2 meses. Se iniciaba así una campaña de alfabetización en todo el territorio de Brasil, a escala nacional y con proyecciones verdaderamente revolucionarias. En las primeras etapas alcanzaría a los sectores urbanos y en las siguientes a los sectores rurales. Lógicamente, las clases dominantes no iban a tolerar esta transformación de una sociedad que, no bien accediera a las fuentes del conocimiento, no bien tomara conciencia, cambiaría radicalmente la estructura de Brasil. Esa misma lógica demuestra, contrario sensu, que la pedagogía de Paulo Freire corresponde admirablemente con la emergencia de las clases populares en la historia latinoamericana y con la crisis definitiva de las viejas élites dominantes. 3. Ahora bien, ¿cómo concibe Paulo Freire el analfabetismo? ¿Qué clase de fenómeno es en nuestras sociedades? Antes de entrar en las consideraciones de Freire sobre el particular, conviene señalar que experiencias posteriores hechas con la aplicación de su método demostraron la posibilidad de adaptarlo con éxito a otros niveles de la especial situación de las capas sociales consideradas globalmente como iletradas. En Uruguay, un equipo interdisciplinario que trabajó durante un año en estrecho contacto con Paulo Freire comprobó la posibilidad de dichas adaptaciones al nivel de grupos humanos semi-alfabetizados, con los cuales muchas veces la tarea de concienciación presenta dificultades más serias que las que se encuentran entre los grupos de analfabetos, a causa de las especiales deformaciones de las estructuras de pensamiento que genera la semi-alfabetización. Quiere decir que las consideraciones que siguen tienen un marco mucho más amplio de referencias y de aplicación que las que puedan derivarse del mero individuo analfabeto, habida cuenta de que Paulo Freire siguió la mencionada experiencia hasta el final, evaluando sus resultados y tomándolos en cuenta para la ampliación de sus investigaciones. La concepción ingenua del analfabetismo, dice Paulo Freire, lo encara como si fuera un absoluto en sí, o una hierba dañina, que necesita ser erradicada. De ahí la expresión corriente, erradicación del analfabetismo.
o también lo mira como si fuera una enfermedad que pasara de uno a otro casi por contagio. No es de extrañar, pues, que el analfabetismo aparezca en la noción tradicional como una especie de mal de nuestros pueblos, como una manifestación de su incapacidad, de su poca inteligencia y aún de su apatía. Pero la verdad es otra. La concepción crítica del analfabetismo, dice después Freire, por el contrario, lo ve como una explicitación fenoménico refleja de la estructura de una sociedad en un momento histórico dado. Una variante tan radical en la concepción del analfabetismo que de sus causas estructurales deriva a sus consecuencias en los individuos, obliga a concebir una variante igualmente radical en la tarea de educar. La alfabetización, al igual que toda tarea de educación, no puede ser concebida como un acto mecánico, mediante el cual el educador deposita en los analfabetos palabras, sílabas y letras. Este depósito de palabras no tiene nada que ver con la educación liberadora. Habría que decir con educación a secas, porque es liberadora o no es educación, sino que envuelve otra concepción tan ingenua como la primera, o sea, la de suponer que las palabras tienen un poder mágico. Se pretende convertir la palabra en una fórmula independiente de la experiencia del hombre que la dice, desprovista de toda relación con el mundo de ese hombre, con las cosas que nombra, con la acción que despliega. Desde este punto de vista, no hay silabario que escape a la crítica de Paulo Freire. No hay metodología alfabetizadora, libre de vicios, en la medida en que ese instrumento a través del cual el alfabetizando es visto como un objeto más que un sujeto. En el fondo, los métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos domesticadores, casi siempre alienados y además alienantes. Pero no lo son por omisión ni por ignorancia, sino que responden a toda la política educacional de nuestros medios educacionales. La misma política que después se seguirá aplicando a nivel de la enseñanza primaria, de la secundaria y aún ya refinada en sus vicios de la enseñanza superior. El educando es el objeto de manipulación de los educadores, que responden a su vez a las estructuras de dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo contrario a hacer pensar, y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia el ambiente natural y social en el que le tocará vivir. Se convertirá, sin quererlo, por efecto de esta situación alienante, en un miembro más del statu quo. Por eso, Paulo Freire denuncia la concepción ingenua de la alfabetización, porque esconde, bajo una vestimenta falsamente humanista, su miedo a la libertad. La alfabetización, dice, aparece, por ello mismo, no como un derecho, un fundamental derecho, el de decir la palabra, sino como un regalo que los que saben hacen a quienes nada saben, empezando de esta forma por negar al pueblo el derecho a decir su palabra, una vez que la regala o la prescribe alienadamente, no puede constituirse en un instrumento de cambio de la realidad, de lo que resultará su afirmación como sujeto de derechos. La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. Al llegar a este punto del pensamiento pedagógico de Paulo Freire, que en realidad es un pensamiento político en el sentido más alto de la palabra, descubrimos que alfabetizar es sinónimo de concienciar. La conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida. Enseñarle a leer y escribir es algo más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata de procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad nacional, como sujeto de su historia y de la historia. Un profesor norteamericano, Thomas G. Sanders, que ha estudiado detenidamente la pedagogía de Paulo Freire, da la siguiente definición de concienciación. Significa un despertar de la conciencia,
un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad, la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades, y una acción eficaz y transformadora. Psicológicamente, el proceso encierra la conciencia de la dignidad de uno, una praxis de la libertad. Si bien el estímulo del proceso de concienciación deriva de un diálogo interpersonal, a través del cual uno descubre el sentido de lo humano, al establecer una comunión a través de encuentros con otros seres humanos, una de sus consecuencias casi inevitables es la participación política y la formación de grupos de interés y presión. Ahora bien, ¿cómo se logra, en términos generales, esta concienciación? Lo primero que salta a la vista es que nadie que pretenda lograrla en otros podrá hacerlo si él a su vez no está concienciado. Y es difícil hablar en el día de hoy, en nuestra América Latina, de un individuo que se considere a sí mismo concienciado, si no comparte en pensamiento y en acción el dolor y las necesidades de las inmensas masas oprimidas de nuestro continente, si no lucha, de alguna manera, por mínimo que sea, para destruir esas injusticias. ¿Quién puede considerarse concienciado y por tanto con vocación de concienciador si no es capaz de comprender que, en la medida en que a algunas personas no se les permite existir para ellos, sino para otros o en función de otros, aquellos que les vedan esa existencia independiente tampoco son genuinamente seres para sí? Por eso, Paulo Freire puede decir tan sencillamente: nadie es si prohíbe que los otros sean. 4. En una época como la que nos toca vivir, en que se menosprecia de tantas formas el ministerio de la palabra humana y se hace de ella máscara para los opresores y trampa para los oprimidos, nos sorprende a la manera socrática el valor que Paulo Freire da a la palabra. No puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables: reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la realidad, y es por ello también por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los hombres. Pero a la vez, nadie dice la palabra solo. Decirla significa decirla para los otros. Decirla significa necesariamente un encuentro de los hombres. Por eso, la verdadera educación es diálogo, y este encuentro no puede darse en el vacío, sino que se da en situaciones concretas de orden social, económico, político. Por la misma razón, nadie es analfabeto, inculto y letrado por elección personal, sino por imposición de los demás hombres, a consecuencia de las condiciones objetivas en que se encuentra. En este orden de consideraciones, Paulo Freire encuentra los fundamentos para sostener que en las concepciones modernas de la educación, en medio de los profundos y radicales cambios que estamos viviendo en América Latina, ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador. No más educando, no más educador, sino educador educando con educando educador, como el primer paso que debe dar el individuo para su integración en la realidad nacional, tomando conciencia de sus derechos. La concepción tradicional de la educación, que no ha logrado superar el estadio que acabamos de señalar, es denominada por Paulo Freire, recogiendo una expresión de Pierre Furter, como la concepción bancaria, y la explica así: la concepción bancaria, al no superar la contradicción educador-educando, por el contrario, al acentuarla, no puede servir a no ser a la domesticación del hombre. De la no superación de esta contradicción resulta: a. que el educador es siempre quien educa, el educando el que es educado; b. que el educador es quien disciplina, el educando es disciplinado; c. que el educador es quien habla, el educando el que escucha; d. que el educador prescribe, el educando sigue la prescripción; e. que el educador elige el contenido de los programas, el educando lo recibe en forma de depósito; f. que el educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe; g.
que el educador es el sujeto del proceso, el educando su objeto. Una concepción tal de la educación hace del educando un sujeto pasivo y de adaptación, pero lo que es más grave aún, desfigura totalmente la condición humana del educando. Para la concepción becaria de la educación, el hombre es una cosa, un depósito, una olla. Su conciencia es algo espacializado, vacío, que va siendo llenado por pedazos de mundo digeridos por otro, con cuyos residuos de residuos pretende crear contenidos de conciencia. Realizada la superación de esta concepción de la educación, resulta otro esquema, a través de la liberación que postula Paulo Freire. A. No más un educador con educando. B. No más un educando del educador. C. Sino un educador educando con un educando educador. Esto significa 1. Que nadie educa a nadie. 2. Que tampoco nadie se educa solo. 3. Que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. La educación que propone Freire, pues, es eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora. Al plantear al educando o al plantearse con el educando, el hombre mundo como problema, está exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora. Y por encima de todo, una actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que exige la acción. Y esto es lo más importante. 5. Hay una práctica de la libertad, así como hay una práctica de la dominación. Actualmente nos movemos, somos, vivimos, sufrimos, anhelamos y morimos en sociedades en que se ejerce la práctica de la dominación. No perdemos nada si intentamos una nueva pedagogía. Por el contrario, podemos ganar una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo mañana. La pedagogía de Paulo Freire es, por excelencia, una pedagogía del oprimido. No postula, por lo tanto, modelos de adaptación, de transición ni de modernidad de nuestras sociedades. Postula modelos de ruptura, de cambio, de transformación social. Postula modelos de ruptura, de cambio, de transformación total. Si esta pedagogía de la libertad implica el germen de la revuelta, a medida que se da el pasaje de la conciencia mágica a la conciencia ingenua, de esta a la conciencia crítica y de esta a la conciencia política, no puede decirse que sea este el objetivo oculto o declarado del educador. Es el resultado natural de la toma de conciencia que se opera en el hombre y que despierta a las múltiples formas de contradicción y de opresión que hay en nuestras actuales sociedades. Esa toma de conciencia hace evidentes esas situaciones. Concienciar, pues, no es sinónimo de ideologizar o de proponer consignas, eslóganes o nuevos esquemas mentales que harían pasar al educando de una forma de conciencia oprimida a otra. Si la toma de conciencia abre el camino a la crítica y a la expresión de insatisfacciones personales, primero, y comunitarias más tarde, ello se debe a que estas son los componentes reales de una situación de opresión. No es posible, llegó a decir Paulo Freire en una de sus conferencias, dar clases de democracia y al mismo tiempo considerar como absurda e inmoral la participación del pueblo en el poder. Y aquí está el quid de toda la cuestión. La pedagogía del oprimido se convierte en la práctica de la libertad.